de la enseñanza. La vida bien vivida es lo suficientemente larga. Cuando voy a invitarle a ponerse en pie, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey ¿a quién? David. A David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! Bendito sea su nombre. Yo soy celoso de eso. Usted sabe lo que es ser instrumento de Dios. Y saber que yo no estoy aquí, hermano, porque yo vine buscando a una muchacha, porque yo vine buscando plata, porque yo vine buscando otra situación, sino que yo vine buscando a mi Señor para adorarle, para glorificarle. Que estoy aquí y que lo entendí cuando me hablaron allá en mi casa, en la calle, en la avenida, en el prostíbulo, en el botiquín, en donde me hablaron la palabra de Dios, y yo vine porque entendía que yo tenía un problema y que ahora yo le conozco, que yo no estoy aquí, hermano, esperando una oportunidad. ¿Me entiende, hermano? Para poder aprovecharme de ella, y cuando yo logre, yo me voy. Vuelvo a leer la Escritura. Dice: quitado podríamos hablar, hermano, de muchas cosas. El quitar podríamos interpretarlo porque lo dice en los versículos anteriores a Saúl. Pero también quitado ¿qué? Podríamos utilizar el término del yo personal. Podríamos hablar de muchas cosas, porque lo que no sirve a Dios tiene que quitarlo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quitado les levantó, o sea, les levantó. Quiere decir que Dios está dirigiendo la escena de la vida. Amén. Le levantó por rey a David, porque él fue el que lo hizo lo hizo rey, de quien dio también testimonio. ¿Quién dio testimonio? El mismo Señor. No fue su papá ni su mamá, porque su papá ni sabía. Dijo: pues ellos son mejores que David, pero Dios sabía el corazón de cada uno. Y dio también testimonio diciendo: he hallado, aleluya, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ahora entendemos el título de la enseñanza: la vida bien vivida es lo suficientemente larga. Ese hombre David dio hasta directrices a su hijo al lado, le explicó todas las cosas. Ese hombre dejó cemento, dejó cabillas, dejó vigas de acero, dejó oro, dejó plata, dejó granzón, dejó arena, dejó dinero para la casa de Dios. Que podríamos decir que no era la casa de Salomón que él había hecho, prácticamente fue David. Amén. Porque todo lo que necesitó, hermano Linares, todo lo que necesitó Salomón para construir, ya David se lo había dejado. O sea, era un hombre que amaba al Señor, amaba a su familia. Amén. Y amaba a la iglesia, amaba la casa de Dios. Entonces Salomón, cuando fue a construir, y es tanto así porque Salomón se levantó entre sábanas, entre cortinas de seda, él no fue a pelear. Por eso le dijo su papá David a Salomón: tienes que ser hombre fuerte. A diferencia de los demás hijos que sí guerreaban en la calle y peleaban con la espada, Salomón no. Por eso que cuando hablamos de Salomón, y de una vez la mente humana lo relaciona ¿con qué? Con mujeres. Sí, Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando alguien quiere hablar de Salomón, se le viene a la mente son mujeres, porque eso fue lo que tuvo ese hombre. Por eso David en su juventud a su hijo Salomón le dijo: pero tú sé hombre, y le da directrices. Por eso que cuando él le da las directrices a Salomón,
Cuando estaba ahí en la cama y le da las directrices, cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, ¿qué necesita? Él recordó a su padre. ¿Y qué fue lo que dijo? Y él lo hace porque David metió su palabra como padre, como hombre temeroso en la mente y el corazón de su hijo. Y por eso fue que David que Salomón no pidió un harén de mujeres, sino que dijo, dame sabiduría, porque su papá se lo había incluido. Tú sé varón, pórtate bien en la presencia, teme a Dios y Él te guardará y Él te prosperará. Por eso que cuando se le aparece el Señor que le dice, ¿qué quieres que yo haga? Pídeme lo que tú. Entonces él recordó la evangelización que su papá le hizo. Dame sabiduría y dame entendimiento para dirigir a este pueblo. Como pediste nada más eso, no pidió más nada, entonces te daré riqueza. Esto es para que nosotros. Entonces, estamos sacando solamente por encima la grandeza de este hombre cuando dice el Señor Jesucristo de la siguiente manera: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, aleluya, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ese no va a empezar a pelear, que no, que yo no sé qué, y que porque yo, y que no, él está en la voluntad de Dios. Amado Salvador, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que sea usted abriéndonos en esta mañana nuestro entendimiento, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder caminar en el camino de la perfección. Tú eres nuestro. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Varón conforme a mi corazón. Moisés, uno de los hombres tan grandes y vastos en el aspecto, hermano, de haber sacado y dirigido a la nación de Israel, escribió el libro de Pentateuco, pero David trajo la melodía, la poesía. ¿Cuánto dan gloria a Dios? David trajo los salmos, ¿verdad? Y trajo toda esa poesía que se expresa. Qué maravilloso, ¿verdad? Y de sus lomos salió su hijo, siguiendo la misma consonante en el aspecto, hermano, de proverbios, cantares, eclesiastés. Qué grande, ¿verdad? Se hizo historia con este hombre. Dios tenía propósitos gloriosos. Fue un hombre que respetó, a pesar de que su peor enemigo era Saúl, porque lo que iba era el haber suceder era a David. Jamás él había pensado que alguien de su familia, de la tribu de Benjamín, pudiese tomar. Ahí estaba Jonathan, que podía suceder a su papá o otro de sus hijos, a Saúl. Pero Dios, hermano, miró en este hombre de la tribu de Judá, entre todos, a alguien y lo tomó de allá, lejos, de un lugar donde pudo ver la fidelidad y el temor que podía existir. Y yo quedo sorprendido. Usted sabe qué honor pudieron hablar, qué aspecto tan impresionante cuando se habla también de Daniel, varón amado. Usted sabe, esto es algo glorioso, porque estas no son palabras de la tierra, son palabras del cielo. Y que la Biblia dice de David, hermano, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces no fue un obstáculo, que cuando sus enemigos, hermanos, querían destruirle, dice, no los toque, porque estos son ungidos de Jehová. Tenía temor hasta de sus vestiduras, del acto que hicieron con él cuando lo ungieron con aceite. Por eso se supo en toda la nación de Israel que fue ungido por Samuel. Todo eso lo sabía David, o sea, no pasaba por alto nada de estas cosas. Y esto lo entendió él desde el principio. Es como esto. Quiero felicitar a los muchachos públicamente, hermano. Estos trabajaron hasta las
2, 3 de la madrugada para arreglar los equipos. Y necesitamos, como todo, esto es algo que forma parte y está plasmado en el libro de los Salmos, Salmo 150. Este mismo hombre, David, organizó los grupos musicales, le puso a cada uno una responsabilidad y los fue nombrando, fue eligiendo las personas más acorde, capacitados para entonar alabanza, y por eso le metió alabanza al templo. Moisés lo que podía era predicar, pero este hombre, usado en las manos de Dios, porque Dios quería hacer algo extraordinario, y eso es lo que a veces Dios quiere hacer con nosotros. Hay un lenguaje, cuando usted lo escucha, hermano, hay un lenguaje que muy poco lo hemos captado, y no escapo yo. Tal vez puedo descifrarlo un poquito porque me gusta la música. Hay algunos que piensan que los teclados son eternos, que no, ellos tienen que ser cambiados. Hay algunos que la batería piensan que son eternas, ahí hay que cambiarla. Los instrumentos hay que cambiarlos porque ellos tienen su tiempo de duración, hacerle sus restauraciones. Y cuando se trata de la casa de Dios, más todavía. Amén. Nosotros tenemos que entender, cuando aquí se trae un instrumento, no vaya a pensar que ese es por los siglos de los siglos. No. Es nuestro Señor por los siglos de los siglos y nos está preparando a nosotros para llevarnos también por los siglos de los siglos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que darle ese valor, y eso fue lo que hizo David. Hay un lenguaje en la música, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace ese lenguaje de la música? Que puede ser, hermano, expresado en otra lengua, en chino, pero te une la melodía. A pesar de ese lenguaje, se une en la guitarra, con la guitarra eléctrica, con la charraca, con el tambor, con el teclado, y produce un sonido que es agradable al oído. Y no solamente es agradable al oído, no solamente es agradable al oído, muchas veces nos hace hasta llorar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando escuchamos las alabanzas, cuando esa alabanza está ungida por el mismo autor de la vida. Entonces quiere decir que Dios en ese lenguaje también se hace sentir en cada instrumento. Por eso que cada uno de los músicos tiene que estar consagrado para Dios. Porque cuando el músico no está consagrado, entonces el sonido es discordante. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y cuando el sonido es discordante, no se entiende. Entonces ese tipo de lenguaje no se puede entender. Amén. Y una de las cosas es que Dios ha puesto de lo que ha constituido, podríamos decir, o creado perfecto, creó en nosotros un sentido muy especial. Y esto tienen que ustedes saberlo, muchachos. Y la iglesia, un sentido, y fue el oído. La música no se entiende por los dientes ni por los dedos, es por el oído. Y Dios lo hizo tan perfecto por el oído que hubieron hombres que utilizaron su capacidad, pero tenían que utilizar el oído para poder ser creadores, hermano, de los instrumentos, para crear ese lenguaje, porque ese es un lenguaje. La alabanza no solamente es el inglés, es el castellano, es el chino, es el mandarín, es el, hermano, vamos a decir, el hebreo o el griego. Aquí hay un lenguaje también. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hay un lenguaje que nos une a todos, que tal vez en el mucho cantar algunos, tal vez usted no le entiende, pero la melodía va y del instrumento, y entonces lo hace entrar en concordancia. Tal vez la letra no la puede escuchar muy bien, porque hay algunos que a través del tiempo han podido interpretar el coro. Antes yo entendía que lo colgaré y lo estiraré. Y no decía eso. Cuando le prestamos más, le alabaré y le seguiré. Pero ¿qué pasa? Que me gustaba ese coro, ese himno, por su melodía, por lo que transmitía. ¿Estás entendiendo, hermano? Y no sé cuánto le habrá pasado eso, pero ese lenguaje de los instrumentos, ese lenguaje que se mueve allí y que todos van
a un sonido, sea alto o bajo, porque esto funciona con las corcheas, las semicorcheas. Yo algo estudié de eso, por decir algo. Pero quiero decirle, hermano, en el lenguaje se unen. Amén. Y se unen como en la melodía. Y aquí está la guitarra, pero el tambor va acorde con esto y todo. Entonces hay una armonía. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y hay hombres que han sido creadores de los instrumentos musicales. Yo quiero que leamos en el libro de Génesis, capítulo 4. En el libro de Génesis, capítulo 4, para que podamos hacer referencia de lo que es el título de la enseñanza: la vida bien vivida es lo suficientemente larga. Gloria al Señor. A su nombre. Qué bueno es nuestro Dios. Capítulo 4 al verso 21. ¿Qué dice la palabra de Dios en el verso? Amén. Gloria al Señor. A su nombre. Y el nombre de su hermano fue ¿qué? Jubal, el cual fue el padre en la tierra. Sabemos que Lucifer también le daba ya sonido en el cielo, pero estamos hablando de la tierra. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa. ¿Está aquí el hermano Ramón? Aquí está. Aquí hay historia, hermano, de todos los que tocan arpa y flauta. Y esa flauta se distingue como trompeta, saxofón. ¿Cómo se llama esto? La misma flauta. Hay tanto sonido de aire. ¿Me están entendiendo? Entonces, de ahí comenzó. Este fue un hombre que tuvo la capacidad. Esa armonía, Dios la puso hasta en la música. ¡Qué grande nuestro Dios! Dios la puso hasta en la música. A medida de que nosotros, hermanos, podamos entender que si por la música hay armonía, cuánto más en el pueblo con Dios. Cuánto dan gloria al Señor. Si estos instrumentos pueden hacer, hermano, armonía, cuánto más nosotros que hablamos, cuánto más que nosotros nos expresamos. Por eso ahora sí entiendo que Dios puso a David. ¿Por qué lo puso? Porque David hacía armonía con Dios o no hacía armonía con Dios. Hacía armonía con Dios. Entonces esto es para que nosotros entendamos que cuando un hombre y una mujer, hermano, está sujeta, obediente a los mandamientos, está haciendo armonía con Dios. Pero cuando el hombre se detiene, empieza lo discordante, como haciendo arepa, tacalá, tacalá. Le está dando, pero no está en armonía. Entonces, si esto es un lenguaje que Dios ha dejado y está plasmado en la Escritura, ¿quién cree usted que obtuvo, hermano, esa capacidad? ¿De quién la obtuvo Jubal? ¿De quién cree? ¿Él solo, empíricamente? No. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, si de aquí se saca un lenguaje y es armonioso, yo tengo que entender que yo también, que razono, que pienso, que hablo, que escribo. ¡Wow! Si esto lo puede hacer en armonía, tiene que estar en armonía con el tambor. Ninguno de ellos se golpea, se maltrata, sino que hacen una melodía, hermano, de armonía. Gracias, hermano. De armonía con Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y nos hace llorar. Y nos hace reír. Ellos, esto. Pero ahí están los hombres que le dan el sentido. ¿Por qué nosotros no estamos en armonía con Dios? ¿Están entendiendo cuál es el título? La vida bien vivida es lo suficientemente larga. Podríamos decirle: Señor, he peleado la batalla, he guardado la fe, solo lo que me resta, porque la he vivido, Señor, solamente me resta ¿qué? La corona que tú me has ofrecido. ¿Por qué vivir discordante con Dios?
cuando estas cosas, hermano, estos instrumentos hacen armonía, porque yo no lo puedo hacer. Y eso lo creó, hermano, el hombre le puso la cuerda y le dio tin, 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 lo que se llama el 440. No vaya a creer que 440 es un grupo musical, no, es una herramienta para darle, hermano, el sonido real, las notas reales, así se llama. Que pusieron un grupo 440, bueno, eso es otra cosa, pero existe el instrumento para afinar los instrumentos musicales. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Entonces, si todas estas cosas funcionan de esta manera para poder buscar la afinación, y Dios le agradó a David, aquí tiene que haber muchos hermanos que le agradan a Dios, porque ellos hacen conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Para Dios poder expresar, para Dios hablar, ellos no contradicen, ellos se sujetan y ellos obedecen a todo lo que está escrito. Eso está escrito, yo lo voy a obedecer. Si no está escrito, no lo voy a obedecer. No, todo está escrito aquí. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque sería apostasía si algo se enseñara que esté fuera de la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque Dios nos ha dado a nosotros y a usted y a cada uno. Dice, si alguno va a hablar, amén. Si alguno se va a expresar, si alguien va a decir algo, hágalo conforme a la palabra de Dios. Un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Aleluya. Entonces David era ese hombre, fuera de que era músico, porque esto fue lo que me llamó la atención. Él fue músico, creó una armonía. ¿Cómo no iba a crear la armonía? Porque este hombre creó instrumentos que hacían armonía, hermano Randolfo. Porque este hombre fue el hombre que le gustó los grupos, le gustó las corales. ¿Por qué? Cuando alguien tiene armonía con Dios, todo lo que toca es que el hombre que tiene armonía con Dios, todo lo que toca es que armonía. Armonía es el vínculo, es el medio por donde Dios se da a conocer de una forma con la raza humana. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y ese era David. Y si él lo pudo hacer a través de la música, ¿cuánto más nosotros podemos hacerlo con Dios? Vamos a ver qué dice 1 Corintios, capítulo 14, 1 Corintios. Aleluya. A su nombre. 1 Corintios, capítulo 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 Corintios, capítulo 14, el verso 33. 1 Corintios capítulo 14, verso 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De armonía. Si no hay confusión, tiene que haber armonía. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Y qué es lo que produce la paz? La armonía. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios no es Dios de confusión. Porque entonces le ganaría a David, que hizo la armonía con los instrumentos, con los grupos, con las corales, con los dúos, con los tríos. Amén. Entonces Dios no es Dios de confusión. No puede usted estar pensando una cosa, yo otra y todos aquí, porque entonces no llegaríamos a ningún destino. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Tenemos que ser en armonía como nuestros instrumentos, como los músicos que le dan el sonido. Gloria al Señor. A su nombre. Pues Dios no es Dios de confusión. En otras palabras, usted sabe lo que quiere decir confusión: desorden. Dios no es Dios de desorden. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra
estaba desordenada, la tierra estaba desordenada. ¿Cree usted que puede haber alguna diferencia desde ese primer día al día de hoy? ¿Cree usted que puede haber una diferencia desde ese primer día al día de hoy? ¿Cree usted que puede haber una diferencia desde el primer día ese al día de hoy? Tiene que entrar Dios para que pueda crear la armonía. Es ahí donde nosotros entramos en escena, Dios y el hombre, Dios y el hombre. ¡Hay armonía! ¡Hay armonía! Un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! Y la armonía suena bonita, ¿verdad que sí? Dios no es Dios de desorden. Ahora sí entiendo, porque yo leí esa escritura y pasaba otra vez y me doblaba y decía, ahora entiendo. Por eso, hermano, estaba David. No había discordancia entre David y el Señor. Y cuando la cuerda se reventó, porque hay algunos que quieren, algunos líderes, por ejemplo, yo como pastor, y yo fallo, pero estuvo ahí David, mira que David, y fue, ya va, pero es que David no fue sacerdote, David no fue pastor, perdón, no fue líder para dirigir una nación, él era el rey, amén, él no estuvo dentro de ese ministerio, su trabajo fue muy diferente, y esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso David decía, Jehová es mi pastor. A su nombre. Entonces esto no puede ser discordante. La iglesia no puede estar discordante. Cuando algún miembro está fuera de esa armonía, amén, que tiene la iglesia, entonces está discordante, tiene problemas, porque no está haciendo lo que Dios quiere, más bien está diciéndole, pero ¿por qué usted escribió eso ahí? Pero yo creo que usted está trayendo un poco de pan rancio del tiempo antiguo a plegarlo ahí. No, es que la palabra de Dios no es rancia. La palabra de Dios es inspirada a Dios, hermano. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, no que corrigió, para instruir, no que, hermano, instruyó en un tiempo pasado, no, instruye todavía. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2. A su nombre. Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el verso 7. Capítulo 2, verso 7. Y estaban atónitos y a la vez que estaban sorprendidos, ¿estaban qué? Diciendo, wow, qué bonito, diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Allá había de todo un poquito, amén, cretenses y árabes. Le oímos el oído. Dios creó todo, pero creó un sentido perfecto, el oído. Le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Se puede o no se puede? ¡Claro que se puede! No importa cuál sea tu idioma. Si este idioma, hermano, lo podemos sentir que lo pueden cantar en cualquier lengua, pero nosotros sabemos la melodía y la armonía que ella lleva. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y produce gozo, alegría y nos hace reflexionar. Entonces, hermano, ellos estaban sorprendidos. Eso es lo que hace Dios. Lo que hizo la Torre de Babel fue discordante, pero aquí el aposento alto lo que hizo fue armonía. Cuando llega la palabra de Dios,
Cuando el hombre permite, ¿y dónde permitieron ellos para que creara esa armonía? Le dijo, esperen la promesa, esperen. Y ellos obedecieron. No fue que cuando bajó el Espíritu Santo uno estaba en el mercado comprando, el otro estaba en el supermercado, el otro estaba cortándose el cabello, el otro estaba comprando ropa, el otro estaba arreglando el carro, el otro estaba pescando. No, estaban esperando ahí. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y por esperar se hizo la armonía. Cuando yo espero en Dios, se crea una armonía. ¡Aleluya! Se crea la armonía para Dios hacer todo lo que quiere con su pueblo. ¡Aleluya! A su nombre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Bendito sea su nombre. Es una armonía gloriosa. ¿Qué es lo que Dios quiere con su pueblo? Armonía. Que no haya nada discordante. Ahí estaban todos con opiniones, con conceptos, con ideas. Pero cuando bajó el Espíritu estaban orando, clamando, todos estaban orando. Y eso hizo, hermano, que la melodía saliera mayor, que la alabanza fuera imparable, potente, y abarcó a todos y a todos los que lo tomaban. Ellos decían, ¡qué maravilla oímos! ¡Aleluya! Porque eso lo hace Dios. Amén. Y no importa qué idioma, sino, hermano, lo que se necesita es la armonía. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Qué experiencia tan importante. Por eso Él dice el Señor, Él es el que yo he elegido. Hermano, he encontrado a este hombre para poder yo hacer las cosas. Qué bonito es que usted, hermano y hermana, pueda ser un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 17? Libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 17, el verso 18. Dice la palabra, y algunos filósofos de los epicúreos, de esos hermanos que trabajaban con meditación trascendental, lo que se llama el yoga, que después se fue desarrollando, donde se mete y donde la paz y donde haya silencio. Eso eran los epicúreos. Y los estoicos, que eran los que manejaban la parte de la filosofía, disputaban con él, con el apóstol Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, cuando él habló, hubo algo ahí, un choque entre las ideologías de él y la palabra de Dios. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Allá había una disputa, pero ellos lo estaban escuchando. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Esto quiere decir que Pablo estaba dando armonía. Ellos estaban evaluando todo lo que Pablo le estaba diciendo y que tenía que ver con sus zapatos, con su cocina, con la vida de él, con las palabras. A diferencia de los epicúreos y los estoicos, que hablaban de cosas que muchos no habían vivido. Pero Pablo les estaba hablando, hermano, de la realidad que nos envuelve a todos los días. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y esto le llamó poderosamente a estos sabios, porque dice que lo trajeron al Areópago. Dice, y otros parece que es predicador, hermano, de nuevos dioses, porque les predicaba, dice la palabra de Dios, porque les predicaba el evangelio de Jesús de la resurrección. Eso había una melodía. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla. Y mire aquí, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, pero dan sonido. Queremos pues saber. Dos cosas hay aquí. Le trajeron al Areópago, porque para poderle traer tenía que haber algún sentido de interés. Y después les preguntan,
que cómo es, queremos pues saber. Entonces quiere decir que ese gusanito que estaba ahí metido los hacía reír, le gustaba. Queremos saber cómo funciona. A pesar de que ellos podían tener ciertas cosas, como el que es diestro para comprar. Ve la guitarra y dice, esta guitarra se ve fea, pero no me gusta. Pero sí le gusta porque ya le conoció, hermano, la marca. Dice, no, la veo así muy, quién sabe qué sonará. Y la persona conoce la guitarra. ¿Y en cuánto la está vendiendo? Pero él sabe que es una buena guitarra. Y le dice, bueno, yo la estoy vendiendo en $10, por decir algo. No, eso es mucha plata, porque quién sabe, y eso habrá que pintarla, y eso, miren todo lo que le está vendiendo. Pero el hombre está interesado, pero no lo sabe aquel. Y dice, bueno, en otra oportunidad nos vemos, y se va. Y de pronto, chico, a perder yo ese viaje y llegar allá sin nada. Chico, hay una rebaja. ¿Está interesado en la guitarra o no está interesado? Ellos lo trajeron porque algo les llamaba la atención. Y después que lo tienen ahí, le dice, queremos saber. Porque era algo que ellos lo sabían. Era algo que ellos lo sabían. No. Eso es lo que sucede con nosotros. Si no estamos en armonía con Dios, hay muchas cosas que podemos estar sentados en esa banca, podemos hacer, pero no sabemos. Y esto es lo que Dios quiere, que para estar en armonía tenemos que conocer muchas cosas de Él. No de esto, no del piso, no de los zapatos. No, es de Dios, para que pueda haber una armonía. Y por eso es que muchos de nosotros damos opiniones discordantes. Eso fue en otro tiempo, eso yo no lo creo. Ahí es donde está. Pero si hay armonía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¡Aleluya! ¡A su nombre! Dice el verso 21 de este capítulo 17, porque todos los atenienses, ya está hablando de la nacionalidad de esa isla, y los extranjeros residentes allí, los que se establecían, que querían conocer porque yo era lo que manejaba, allí en ninguna otra cosa se interesaba, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Cómo está el mundo? Yo empecé hablando de que ya el celular es obsoleto. Ahora viene otra forma de celular. ¿Están entendiendo, hermano? El mundo está cambiante. El mundo va cambiando. Y a veces nosotros creemos que tenemos que cambiar. No. El plan de salvación, Dios lo estableció perfecto. Él no necesita ningún tipo de cambio. Amén. Él no necesita ningún tipo de transformación, porque todo está en la perfecta voluntad de Dios. Y esto, pero nosotros sí, porque yo ayer tenía el número mío de zapatos, era 1, y fui transformado, y ya son 2, y 2 son 3, y son 4, y ahora, hermano, es 41. Entonces cada día va creciendo el pie de nosotros, va haciéndose transformado. Dios no es así. Ayer Dios era chiquito, ahora es grande. No, hermano, Él es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. El lunes pasado fue lluvia. El domingo pasado estábamos en el cementerio. Hoy estamos aquí. Van cambiando todas las cosas. Dios no cambia. El sol en tal parte no salió. Se hizo difícil por las nubes, por lo que sea. Él no cambia, sigue siendo el mismo. Ni las nubes ni nada lo detiene cuando Él va a hacer las cosas. Y por eso estamos hablando de esa ciencia que va cambiando todo el tiempo, que va haciendo nuevos cambios. Pero el Evangelio es perfecto. Y aquí tiene que permanecer la armonía. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¡A su nombre! Y dice la palabra de Dios, estamos leyendo en el 21, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ahí está su universidad, ahí está su laboratorio.
Ahí está el alma mater de su formación, de su educación. Ahí se paró el autor de la vida. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahí se para el hombre de Dios. Porque el hombre de Dios, cuando está en su presencia, produce armonía. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y el hombre se paró en el Areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Pero eso no basta. No basta. En todo, amén, gloria al Señor, en todo observo que soy muy religioso. ¿Qué dice? Y vamos, hermano, a leer verso 30. Le dice: vosotros sois religiosos. Pero el verso 30 dice ¿qué? Pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿alto qué? Los religiosos, los tiempos de esta ignorancia. ¿Es ignorante ser religioso o no es ser ignorante? Amén. Es ignorar la salvación. Ahora manda, ahora, porque no lo tenéis. Yo observo que vosotros sois religiosos, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, para que pueda haber armonía. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Dios no va a juzgar al ser humano en una semana, en un mes, en un día. Y usted dirá: ¿cómo va a ser para tanta gente? Él es Dios. Él es Dios. Y nosotros podremos decirnos: se podrá juzgar como hará con los de Chile, con los que están por debajo de la tierra, los que están arriba, en un día. Porque eso no más que lo hace Dios. A veces para barrer la casa tenemos que durar 3 y 4 días para arreglarla. Dios juzgará al mundo en un día. Eso es lo que dice la Biblia. No sé si su escritura también dice lo mismo. Y dice: pero Dios, hermano, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces, si va a juzgar al mundo con justicia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Dios le bendiga. Eso es. Esa es armonía. Si Dios va a juzgar el mundo en un día, entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacer una melodía, hermano, que sea armoniosa con Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y dice: al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? No vaya a creer que ese era un problema para los epicúreos, para los atenienses. No, eso ha sido un problema hasta el día de hoy. En nuestros salones de clase a nuestros niños nos han enseñado que la vida es nacer, crecer, reproducirse y buenas noches. Pero la Biblia no dice así. Amén. Los muertos que mueren en pecado, hermanos, resucitarán para juicio. Los muertos que parten con el Señor resucitarán primero para estar con el Señor. Entonces, aquí no podemos pasar por ahí. Y esto es lo que es. Entonces, cuando le dice: usted quiere estar en armonía, vamos a ayunar, vamos a orar, sean fieles con su finanza. Usted, entonces, ya te oiremos, hermano Guido, después lo oímos, después conversamos, después. Y Dios, porque no le gusta la armonía. Tiene que haber armonía. Tiene que haber armonía. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahí es donde empieza el problema discordante, empieza la discordancia. Eso era para allá y esto es así. Pero ya va, esta es la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Ellos no querían, porque le dijo: Dios ha prefijado un día y los manda. Ustedes son religiosos y todo religioso se tiene que arrepentir. Yo le voy a decir una cosa: ¿usted cree que religioso es la madre de la ramera solamente? Yo puedo ser pastor aquí, puedo ser religioso, si usted no lo sabía. Entonces a veces muchos dicen: hermano, pero es que la Biblia dice que somos religiosos. No, Señor. Cuando Santiago dice: si alguno se cree religioso, como diciéndole: en verdad, tú
predica el evangelio, bautízate en el nombre de Jesús, vive en el temor de Dios. ¿Me estás entendiendo? Por ahí hay personas, cuando yo llegué al evangelio estando muchacho, yo lo primero que pregunté allá, ¿y es que juegan béisbol? Me dijo, sí, es que juegan béisbol. Un hombre sabio. ¿Y cuándo van a jugar? Yo le aviso. Vamos a analizar, vamos a orar. Y yo veía pasando los días allí, ¿dónde va? Tranquilo, que están comprando las cosas. Y me fue llevando. Eso es lo que estaba diciendo Santiago. Si alguno se cree religioso, que no, hermano, que yo vivo por lo que vivo mi mamá y mi papá. Bueno, entonces tienes que bautizarte en el nombre. Eres religioso. Entonces ahí es donde Dios empieza a hacer la obra. Entonces la gente toma esa escritura. Somos religiosos. No, no somos. El que no naciere de nuevo no puede entrar. La vida de nosotros es una vida nueva, como dice la Escritura. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡A su nombre! Gloria al Señor. Quiero que leamos en San Juan, capítulo 17. El Evangelio según San Juan. Aleluya, capítulo 17. Dice la palabra de Dios en el verso 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver si hay armonía o no hay armonía. Dice el verso, para que todos sean uno, como tu Padre en mí. ¿Cuántos números maneja Dios? Uno solo. Él no maneja 2, ni 3, ni 4, ni 5. Para que todos sean uno como tú. Para que todos sean uno como tú. Dios es solo. No hay dioses conmigo. Para que todos sean uno como tú. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Tiene que haber armonía. Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí no son varias iglesias, aquí no son varios dioses, uno solo. Es una sola palabra, un solo espíritu, un solo bautismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Gloria al Señor. Para que todos sean uno como tú, Señor. Uno. Y por un espíritu fuimos todos bautizados. ¿Estás entendiendo por qué le habló a David? Y le habló de esa forma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Impresionante, ¿verdad? Cuando le pudo hablar a David de esa forma. A su nombre. A su nombre. Esto es lo que dice la palabra de Dios en cada uno de nosotros, hermanos, para que cada uno de nosotros podamos entender la importancia de la salvación. Es necesario la armonía. Es importante la armonía. A su nombre. Nosotros tenemos que entender, hermano, que el propósito de Dios siempre ha sido que nosotros andemos como Él anduvo. Y esto no es gravoso, no como Dios, porque Él es inalcanzable, pero para eso nos dejó, hermano, un ejemplo. Dice que Él participó de todo lo que nosotros hemos participado. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Quiero que leamos, hermano, en Primera de Corintios. A su nombre. Primera de Corintios, vamos a leer. Gloria al Señor. Aleluya. Capítulo 1. En Primera de Corintios. Vamos a leer el verso 10. El verso 10 dice de la siguiente manera. Amén. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. A su nombre. Que hablemos una misma cosa. Así como Dios es uno. Hablemos todo una misma cosa. Y lo dice, y quiero que lo hagáis en el poderoso nombre de Jesús. Quiere decir que cuando yo estoy en división, estoy en rebeldía y estoy luchando contra la palabra de Dios, ¿cómo estoy haciendo con el nombre de Jesús? ¿Lo estoy tomando en cuenta? No, o sea, lo invoco, pero no lo respeto. No me sujeto. No obedezco. No soy guiado por Él. Él no es mi pastor. Él no es mi pastor. Así lo dijeron los judíos. Así lo dijo la gente cuando Pilato le dijo: he aquí vuestro rey. ¿Y qué dijeron él? Él no es nuestro rey. Pero nosotros aquí, en este día, aquí en la central de Socopó, sí decimos: Jesucristo es nuestro rey. Aleluya. Él es nuestro rey. Él es nuestro rey. Él es nuestro rey. A su nombre. Aleluya. Por eso Pilato quedó sorprendido. Él es aquí vuestro rey. No, él no es nuestro rey. Y cuando dice todo, la unidad tenemos que hacerla en el nombre de Jesús. Y cuando alguno de nosotros no me interesa, o sea, yo puedo leer Jehová es mi pastor, pero no voy a entrar en esa unidad. Y vuelvo a leerla. Os ruego. Wow, ¿cómo escaparemos nosotros el día del juicio, hermano? ¿Cómo moriremos nosotros cuando estemos en el féretro? Cuando toda nuestra vida, el hermano Guido dijo toda la escritura, les decía que eso era antiguo, que él no iba a hacer eso, que yo no sé qué. Y después en el féretro, ¿cómo se habla de que él era temeroso o ella temeroso? Cuando dice la escritura: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Gloria al Señor, en una misma mente y en un mismo parecer. Tiene que haber armonía. Aleluya. Lo vemos cretenses, árabes, todos estaban maravillados que hablaban y entendían la misma lengua. ¡Wow! Impresionante. Y dice que Dios no es Dios de confusión. O sea que donde Dios está y hay chinos, rusos, venezolanos, hay armonía, todo se entiende. Donde esté Jesús, si no hay Jesús, hay que poner traductores ahí y ponerles equipo y un poco de cosas para que se pueda entender. Pero donde está, amén, nuestro Dios, ¿dónde está nuestro Dios? Se entiende el rico con el pobre. Se entiende, hermano, el negro con el blanco. Se entiende el ruso con el castellano. Hablo del castellano porque sé lo que estamos hablando en este momento. Y todo es entendible por estar solamente, nada más y exclusivamente, la presencia de Dios ahí. ¿Cuánto va? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Lo que no sucedió en la Torre de Babel, todos ya habían organizado. Tú vas a llevar los bloques, ya habían hablado en un idioma. Pero cuando Dios no está ahí, a pesar de que ya se le habían dado coordenadas, trabajaban coordenadas, no, se perdió todo, ya va. Y empezaron a hablar, a pesar de que Dios le había dado hasta la oportunidad. Organícense primero, organícense. Y después yo me voy y vamos a ver cómo funciona. Organícense. Y les dio la oportunidad. Y ellos empezaron a organizarse. Y todavía no había hecho el cambio de lengua. Y empezaron a organizarse. Usted va a trabajar allá y todo. ¿Ya está listo? Sí, me voy. Terminaron la obra.
¿Terminaron la obra? No la terminaron. Cuando no hay armonía con Dios, no se puede terminar la obra. Pero en el aposento alto, el Señor se puso de acuerdo con los árabes, con los cretenses, con los fenicios, se puso de acuerdo. O sea, le habló: vayan allá a Jerusalén y allá yo le voy a decir algo, lo que van a decir. Se puso de acuerdo. ¡No! Pero estaba el Espíritu de Dios. Y no importa lo que usted tenga en la mente, lo que usted haya ido a buscar a esa ciudad, si zapatos, camellos, dromedarios, pero cuando llegó a ese lugar, ahí estaba el Espíritu de Dios. Nadie sabía. Diferencia de la Torre de Babel, que ya estaban organizados, pero no se entendieron. Aquí no estaban organizados y se entendieron. Estaban maravillados, como diciéndonos: donde yo estoy hay armonía. ¡Hay armonía! La armonía que Dios crea le da una melodía y un sentido especial. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Qué dice en el libro de Gálatas, capítulo 3? Libro de Gálatas. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso. Aleluya. Capítulo 3, verso 28, 2 al 8, perdón. 3, 2 al 8. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír? Con fe. Entonces la armonía se va ¿por dónde? Por el oído, para poder. El guitarrista, el tamborista, todos tienen que tener oído. Y esto es lo que dice: ¿lo recibiste cómo? ¿Por la obra de la ley o por el oír? Con fe. Aquí mata tanta gente que dice la ley, y la ley, que eso no, ya va, es que nosotros no estamos por ley, estamos aquí por fe, por el oír. Por el oír. Dice: tan necio, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Y dice la palabra: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministró el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Buena pregunta. Buena pregunta. Venimos aquí a la iglesia por fe o por la ley. Diezmamos ¿por qué? ¿Por la ley o por fe? Ofrendamos ¿por qué? ¿Por la ley o por fe? Cuando oramos por los enfermos, ¿lo hacemos por la ley o por fe? Cuando yo vengo aquí para adorar al Señor, ¿lo hago por la ley o por la fe? Está preguntando. Y nosotros, el pueblo, la iglesia, dice: todo lo hago por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no meta la ley. A su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses? Qué bonito. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, el verso 5. Dice: vuestra gentileza. ¿Qué gentileza? Armonía. Amén. Vuestra gentileza sea conocida ¿de qué? De todos los hombres. El Señor está cerca. En otras palabras me está diciendo: vuestra armonía. Amén. Vuestra unidad sea conocido por todos. Gloria al Señor. Es necesario la armonía. Todo tiene que estar armonioso. Los miembros del cuerpo tienen que estar armoniosos. Si no están armoniosos, entonces hay una convulsión. Hay cosas que tienen que ser tratadas de emergencia por cuanto los miembros del cuerpo están funcionando distorsionados. ¿Y dónde aparece esa operación y esa transformación? Cuando usted llega a la iglesia, cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted llega al taller del maestro.
Cuando usted dice, Señor, hay algo discordante en mi vida, que no concuerdo, pero leyendo tu palabra, pero entendiendo tu palabra, no puedo pelear contra ella, no puedo luchar contra ella, me es imposible, quiero luchar, pero no puedo, porque tu palabra es eterna y yo soy pasajero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mientras tanto que estemos en vida, pues organicemos nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, verso 5: vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¡Aleluya! Si hay armonía, entonces sucede lo que dice Proverbios. Vamos a leer en Proverbios capítulo 3, en el libro de Proverbios. Qué grande nuestro Dios, ¿verdad? Maravilloso, bueno y inmensurable, cómo nos orienta, cómo nos guía, cómo nos toma de la mano, hermano, para que podamos estar en armonía. Capítulo 3 del libro de Proverbios. A su nombre, gloria al Señor. El libro de Proverbios, capítulo 3, vamos a leer, hermano. Dice de la siguiente manera, verso 16. Capítulo 3, verso 16. Largura de días está en su mano derecha. ¿Cuál es la largura de días? En la mano derecha todo lo deseable. Yo quiero salud, yo quiero fuerza, yo quiero seguir adelante. Estoy hablando si hay buen pensamiento, si hay virtud, en eso pensar. Pero la mano derecha es señal, hermano, de estabilidad, hablando de lo que es la largura, la calidad de vida. La mano derecha es calidad de vida, es fortaleza, es integridad ante la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo el verso 16. Largura de día está en su mano derecha, quiere decir calidad de vida. ¿Qué dice el título de la enseñanza? La vida bien vivida es lo suficientemente larga. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En tu mano derecha y en su izquierda. La izquierda, hermano, es palabra firme. Es una persona que tiene respeto, que respeta, sabe hasta dónde llega su capacidad, sabe dónde llega, hermano, sus derechos y tiene que detenerse. Y lo que habla no es vacilante, es concordante. La mano derecha, hermano, otorga todo lo que es calidad de vida. La mano izquierda refleja, hermano, de la importancia de lo que dice. Es verdad, no es un hombre vacilante que hoy lo ve aquí y de pronto no. Tiene ambas manos, hermano, en la presencia de Dios. Son virtuosas sus manos. La de los hombres que teme al Señor, como dice el 16. Larguras de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Amén. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Eso no quiere decir que usted no va a enfermarse, que va a pasar por todo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos médicos, tenemos medicina, tenemos un Dios, tenemos luz, tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos escudo, tenemos protección. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Aleluya. Qué grande. Y el Salmo 128. Vamos a leer el Salmo 128. Qué grande nuestro Dios, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Salmo 128. Vamos a leer un versículo ahí que es muy importante, el verso 4. Que dice: he aquí que así será bendecido. ¡Aleluya! El hombre que teme a Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El hombre que teme a Jehová. El hombre, ¿hay excepción o no hay excepción? Sí hay excepción. No el cachicorneto, no, ese no. Es el hombre que teme a Jehová. Y esta es la grandeza de nuestro Dios. Nosotros tenemos que estar en armonía con nuestro Dios. Si estamos en armonía, aquí va a haber buena música,
buena alabanza, va a haber olor fragante. Todas las cosas van a funcionar, por supuesto, para poder, primero se le ponen las cuerdas, el arrepentimiento, después se liga, y entonces el bautismo, y de pronto se busca pim. Ahí es cuando empieza, hermano, a asistir a la iglesia, le va dando y tal, y va pasando el tiempo, hermano, y de pronto vamos a buscar la letra, vamos a ver si dominamos esta concordante. Ahí es donde empieza a evangelizar, y ahí es donde empieza a orar, y después de un tiempo sale la melodía. No. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Usted no ve que cuando llega un músico y arranca el hermano o la hermana y alabará y él empieza tiene hasta que llega a concordar. Entonces quiere decir que eso tiene un proceso de la armonía. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Y por eso dice la palabra de Dios, hermano: a David he hallado, a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Usted permitiría eso? Que Dios pueda hacer por medio de usted lo que Él quiere hacer. Esto es una bendición. Tenemos que permitir que Dios lo haga, pero que verdaderamente nos estemos sujetos, no que empezamos una discusión con Él y empezar a pelear, que no, que yo hoy no voy para la iglesia, que yo no voy a hacer eso. Ya va, porque que eso no lo pusimos nosotros. Hay gente que todo lo que usted está sentado en la banca, usted cree que eso es de un pastor y de una organización. No, eso vino de Dios, esto vino de Dios, todo vino de Dios, todo es de la mente de Dios. Aquí no hay nada de nosotros. Amén. Nada hay de nosotros, todo es de Dios. Nosotros no establecimos esto. Esta es la palabra, todo esto es de Dios. Y empezamos una cosa discordante, venimos aquí a la iglesia, eso es de Dios, así lo ordenó Él. Todo lo que hace, ahora vamos a salir a evangelizar, evangelismo de calle, eso es de Dios, lo dijo. Y de pronto empezamos con eso es de Dios, lo dijo. Y cuando el hermano está predicando y el otro está cantando, eso lo dijo Dios. Eso no es de ningún ser humano. Gloria al Señor. Lo que dijo, hermano, del ser humano, ¿sabe lo que dijo? Que es corto de día y hastiado de sinsabores. Eso fue lo que dijo. Amén. Porque otra vez quería 1800 o 2000 años. Dios corto de día y hastiado de sinsabores. Pero no es así, hermano, cuando estamos en la presencia de Dios. Que leímos, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Larga vida. Estamos invitados, estamos convocados. Usted sabe lo que ha hecho Dios con usted y conmigo, que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¡A su nombre! ¡Aleluya! Y no solamente los hijos de Dios nos perdonó nuestros pecados, puso su espíritu sobre nosotros y ahora estamos invitados a la nueva Jerusalén. Este es digno y maravilloso, hermano, cuando podemos recibir del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a decirle: Señor, qué grande eres. Invito a la iglesia a pasar a este lugar y a decirle: Señor, tú eres maravilloso, Señor. Yo quiero ser parte de la armonía de tu plan de salvación, de tu palabra, Señor. Yo quiero estar, Señor, unido a ese espíritu en el cual conduce a la vida eterna y al orden y al temor y a la obediencia y a la reverencia de tu palabra, Señor. Que sea usted obrando de una manera especial, Señor. Usted es digno de toda honra y toda gloria.